Eh, en otra oportunidad ya saben la dinámica. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, no duden en levantar la mano o tomar la palabra para formular la pregunta. Bien, como les comenté, el día de hoy vamos a conversar sobre la fiscalización del transporte terrestre de mercancías. Bien, y en principio vamos a hablar un poco sobre la fiscalización administrativa en términos generales, ¿correcto? ¿Cuáles son las modalidades de fiscalización? Existen dos modalidades. Vamos a incidir bastante en lo que es en la fiscalización al transporte propiamente, pero también a la fiscalización de pesos y medidas. Y dentro de las fiscalizaciones en estas materias, tanto de transporte como de pesos y medidas, vamos a hacer mención también a las medidas preventivas, ¿no? Que son medidas administrativas impuestas por la autoridad en algunos casos cuando se incumple ciertas obligaciones que generan un riesgo para algún interés, algún derecho o algún bien jurídico que se busca tutelar, ¿no? Ahora, comencemos ya con lo que es la fiscalización administrativa. ¿Qué entendemos por fiscalización administrativa? Es necesario eh, saber y conocer qué es una fiscalización administrativa, porque eso nos va a permitir separar de otro tipo de facultades, de otro tipo de potestades que tienen las entidades vinculadas al transporte. Eh, Hay una serie de facultades vinculadas al transporte. Tenemos facultades de gestión, facultades normativas, facultades de fiscalización y facultades de sanción, ¿correcto? Las facultades de gestión básicamente en materia de transporte es aquella facultad que tiene una entidad para otorgar autorizaciones, títulos habilitantes. En el caso del transporte de mercancías, esa entidad encargada que tiene a cargo la facultad de gestión es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Correcto? Es el encargado de brindar títulos habilitantes como autorizaciones para el transporte de mercancías, las habilitaciones de los vehículos, las habilitaciones de los conductores. En el caso, por ejemplo, de autorizaciones especiales por vehículos o por mercancía sobredimensionada, que se necesitan ciertos permisos especiales, esos permisos los otorga Provías Nacional, ¿correcto? Entonces, esas son dos autoridades que tienen competencia para la gestión del transporte, para autorizar, para emitir ciertos títulos habilitantes. La competencia normativa es una competencia que tiene una determinada entidad para establecer a través de normas, en este caso reglamentarias, establecer obligaciones, prohibiciones, infracciones y sanciones vinculadas al transporte. En materia de transporte de mercancías, ¿quién es esa autoridad que tiene competencia normativa? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Correcto? Ellos a través de diversos reglamentos nacionales, aprobados a través de decretos supremos, ejercen esa potestad normativa, esa potestad de imponer obligaciones, imponer prohibiciones, establecer infracciones y también sanciones, es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y en el caso de la potestad de fiscalización en materia de transporte de mercancías, la autoridad competente es la SUTRAN, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías. Ellos tienen a cargo la facultad de fiscalización y también tienen la potestad sancionadora, es decir, la facultad de, a través de un procedimiento, determinar la existencia o no de responsabilidad administrativa. En estos casos, la única autoridad, digamos, competente en materia de transporte de mercancías es la SUTRAN. A diferencia de, por ejemplo, en el servicio de transporte de pasajeros, de personas, hay una serie de autoridades que son competentes en función al ámbito de prestación del servicio. Porque en el transporte de pasajeros hay transporte de ámbito nacional, regional, provincial, incluso distrital. Y la autoridad competente va a ser la autoridad que ha otorgado los títulos habilitantes en relación a la jurisdicción, al ámbito de prestación del servicio, en transporte de pasajeros. En cambio, en transporte de mercancías, el transporte de mercancías, de acuerdo al Reglamento Nacional de Administración de Transporte, se cataloga como un servicio de ámbito nacional.
¿correcto? De ámbito nacional. Por tanto, la autoridad competente, la única autoridad competente para fiscalizar el transporte de ámbito nacional es la SUTRA. ¿Correcto? Eso sí tenemos que tenerlo en cuenta. Este es un preámbulo para que entendamos por qué es necesario conocer quiénes son las autoridades competentes en materia de transporte. Porque el día de mañana, cuando me aperturen un procedimiento sancionador, por ejemplo la SUTRAN, yo no voy a ir a presentar mis descargos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Correcto? O cuando quiera solicitar una autorización para el transporte de mercancías, no le voy a ir a pedir a SUTRAN. ¿Correcto? Ese es un tema importante que tenemos que manejar. Pero bien, ¿qué es la fiscalización administrativa? La fiscalización administrativa, y este es un concepto, una definición legal establecida en la Ley General de Procedimiento Administrativo, es una actividad que engloba un conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, control, inspección, llamémosle vigilancia, etcétera. Cualquier nombre relacionado a verificar el cumplimiento de obligaciones, prohibiciones o limitaciones a los administrados, ya sea derivada de una ley, de un reglamento, de un contrato o de otra fuente jurídica, se le denomina fiscalización, ¿no? La ley ha decidido establecer esa definición para zanjar, digamos, a nivel de varias entidades, se entendía de distinta manera, algunos le llamaban control, otros supervisión, otros inspección, etcétera. Pero todas esas formas, esas denominaciones al final se desprenden o digamos se consolidan como fiscalización administrativa. Entonces, la fiscalización administrativa es aquella actuación que realiza una entidad pública con la finalidad de verificar si es que un determinado administrado cumple o no con sus obligaciones, ya sea legales, reglamentarias o derivadas de otro tipo de fuente. ¿Correcto? Un ejemplo muy sencillo. Eh, un vehículo de mercancías que esté transitando por la red vial nacional, hay un operativo y Sutran hace la señal para que el vehículo se detenga, ¿correcto? Cuando el inspector le va a solicitar los documentos de porte obligatorio, va a verificar si tiene una licencia de conducir del tipo y categoría por el vehículo que está conduciendo, si tiene un SOAT vigente, si el vehículo cuenta con una revisión técnica vigente, etcétera. Todas esas actuaciones que realiza un inspector es precisamente porque está verificando si cumple con obligaciones. El transportista de mercancías tiene como obligación utilizar conductores que cuenten con una licencia vigente, utilizar vehículos que cuenten con una revisión técnica al día, vehículos que tengan SOAT. Son obligaciones que tiene el transportista. Entonces la autoridad, a través del inspector, verifica esas obligaciones reglamentarias. ¿Correcto? Esa es básicamente la definición básica de lo que es una fiscalización administrativa. Y claro, derivada, Raúl, tienes una pregunta. Sí, buenas noches, doctor. ¿Qué ¿Me tal? escucha? ¿Me escucha bien? Ya, ok. Sí, claro. Respecto a lo que está mencionando, que Sutran tendría competencia respecto al transporte de mercancías, yo quería consultarle si esto también se aplica a lo que son mercancías extranjeras, ¿no? Que en principio estaría pues en potestad de aduana, pero digamos, por ejemplo, si es que el transporte del puerto del Callao a un almacén de aduana, de importación, o el transporte realizado desde el puerto de Chancay, que ahora ya se empezó hacia el Callao, donde están los almacenes de aduana, ese transporte de mercancías también tendría competencia la Sutran, porque recordamos que estamos hablando de mercancías extranjeras, esa era mi duda. Sí, mira, la competencia de la Sutran son de dos, en materia de, en mercancías, en transporte de mercancías, Sutran fiscaliza el transporte de ámbito nacional y el transporte de ámbito internacional por carretera, ¿correcto? El transporte de ámbito nacional y el transporte de ámbito internacional. No resulta, digamos, eh, definitorio
de la participación de la SUTRAN si la mercancía es extranjera o si la mercancía es nacional. Lo que resulta definitorio de la competencia de la SUTRAN es si el servicio que se va a prestar es de ámbito nacional o de ámbito internacional. Imaginemos el caso de una mercancía que llega del puerto de Chancay. Claro, puede ser una mercancía extranjera, ¿no? Pero una vez que ha pasado el control aduanero, ya es una mercancía que se ha nacionalizado. Ese es el término legal que se utiliza. Entonces, una vez que está nacionalizado, imaginemos que el vehículo está en Chancay, el vehículo de mercancías, o mejor dicho, hay dos mercancías. Entonces, hay un vehículo para la mercancía A y un vehículo para la mercancía B. La mercancía A va a ir de Chancay y su punto de destino es Cusco, ¿correcto? Ese es un servicio de ámbito nacional. ¿Sutran tiene competencia? Sí. La mercancía B es una mercancía que llega al puerto de Chancay, pero esa mercancía tiene como destino Santiago de Chile, ¿correcto? Entonces va a cruzar la frontera. Esa mercancía se va a ir a Chile. Ese transporte de mercancías es un servicio de ámbito internacional. ¿Por qué? El servicio de ámbito internacional está definido como cualquier servicio que se presta de un país, independientemente de qué departamento salga, de un país a otro país. ¿Ahí Sutran tiene competencia para fiscalizar? Sí, también tiene competencia para fiscalizar. ¿Correcto? Por eso, lo que define la competencia de Sutran es el ámbito de prestación del servicio. ¿Correcto? Eso hay que tener en cuenta. Ok, doctor. Entonces, para concluir, más allá si la mercancía es nacionalizada o no, porque claro, el ejemplo que usted ha dado es muy gráfico. Pero también hay casos que sale del puerto, ya sea Callao o Chancay, y no necesariamente ha pasado los controles de aduana. A veces se da esa figura, ¿no? Pero ¿No? teniendo en cuenta lo que usted menciona, que el ámbito de prestación del servicio es a nivel nacional, entonces, independientemente si la carga pasó o no pasó los controles de aduana, su tránsito tendría competencia. Exacto, porque Muchas lo que gracias. define la competencia es el ámbito de prestación del servicio. Perfecto, muy Muy claro, bien, gracias. listo. Entonces, continuando con este tema de la fiscalización administrativa, dentro de esta ley de procedimiento general de procedimiento administrativo, se establecen facultades para los fiscalizadores, deberes de los fiscalizadores, se establecen derechos de los sujetos fiscalizados y se establece deberes de los sujetos fiscalizados. ¿Cuáles son, por ejemplo, las facultades que tiene un fiscalizador, en este caso un inspector de la SUTRAN? ¿No? Las facultades que tiene un inspector de la SUTRAN es la posibilidad de detener a los vehículos, solicitar documentos, formular preguntas, interrogar testigos, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los deberes de un inspector de la SUTRAN? Por ejemplo, identificarse, ¿no? Es un deber fundamental de un inspector de la SUTRAN fiscalizarse, identificarse en una intervención, ¿no? Incluso una vez que la persona ha sido intervenida, señalarle cuál es el motivo de la intervención, ¿no? Bueno, señor, lo hemos intervenido, vamos a realizar una fiscalización en el marco del Reglamento Nacional de Administración de Transporte porque podemos visualizar a simple vista que usted está prestando un servicio de ámbito, un servicio de mercancías general. O de repente vemos que viene un vehículo que está transportando un material o residuo peligroso. Muy bien, señor, le hemos intervenido porque a simple vista visualizamos que el vehículo es un vehículo que está diseñado para el transporte de materiales y residuos peligrosos. Por tanto, nuestra fiscalización se va a enmarcar en el Reglamento Nacional de Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos. Le cita la base legal, que es el Decreto Supremo 021-2008 MTC, y comienza con su intervención. Solicita los documentos, etcétera. Bien, ¿cuáles son los derechos que tiene el administrado? Y eso es algo que como transportistas o como conductores tenemos que tener en cuenta. En una intervención, los derechos del administrado son varios, ¿no? Desde pedirle, mi derecho como administrado es pedirle, si es que el inspector se olvidó de identificarse, señor, identifíquese, ¿no? También exigir o también que se permita que tú puedas grabar o tomar fotografías. Es un derecho del inspector, es un derecho del administrado fiscalizado, ¿correcto? Incluso uno de los derechos
que yo considero más importantes de la gente que es fiscalizado es que tiene la posibilidad de dejar algún tipo de anotación u observación dentro del acta que se impone. Porque hay que recordar que la fiscalización administrativa conlleva al final a la emisión de un documento. En materia de transporte terrestre, de fiscalización al transporte terrestre, el documento se denomina acta de control, ¿correcto? Acta de control. Si la intervención, producto de la intervención, no se advierte ningún incumplimiento a alguna norma, el acta se denomina acta de control conforme. Pero si se identifica algún tipo de infracción, algún tipo de incumplimiento, el acta se denomina acta de control no conforme. Bien, en el caso de la fiscalización a los pesos y medidas, esa acta de fiscalización tiene otro nombre. Si se encuentra algún tipo de infracción, el documento de esa acta de control se denomina formulario de infracción, ¿correcto? Eh, y bien, uno de los derechos que tiene el administrado es precisamente dejar constancia o algún tipo de observación producto de la intervención, ¿no? Eso puede incluso apoyar algún tipo de defensa más adelante que el administrado quiera realizar, ¿correcto? Porque ese es el momento, digamos, inicial, número uno, ¿no? En el cual se te puede aperturar un procedimiento sancionador. Por eso es importante que eso se tenga en cuenta. Ahora, uno de los deberes del administrado que es fiscalizado es precisamente brindar facilidades al fiscalizador. Porque si no brindas las facilidades, no le brindas los documentos que te solicita, etcétera, eventualmente no respondes a las preguntas que te formula, etcétera, hay una infracción precisamente por no facilitar o por obstruir la labor de fiscalización del inspector. Bien, Seclen, has levantado la mano, hola. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Sí, usted nos está haciendo conocer, pues, de este documento del acta de control. Pero vemos que Sutran en sus operativos realizan el acta de control a través del Fiscamóvil, ¿no? Entonces, en las observaciones que el conductor pueda decir, no la consideran y no dejan, dejan en el acta de control del Fiscamóvil, dejan que no realizó observaciones. Entonces, la observación que pueda realizar en este caso los administrados, no son consideradas dentro de este Fiscamóvil. ¿Cómo poder, o sea, de que en el acta de control tenga que prevalecer ese derecho del administrado de dejar observaciones? ¿Mm? Sí, es válido lo que comentas, Seclen, en función a lo siguiente. Eh, la Sutran tiene un aplicativo que se llama Fiscamóvil, que es un aplicativo que está en el teléfono, ¿correcto? Y a través del teléfono los inspectores, digamos, realizan una fiscalización a través del teléfono. O sea, es algo tan simple como que ingresan el número de placa en el teléfono y en automático el sistema revisa si tienes autorización como transportista, si el vehículo está habilitado, si tienes SOAT vigente, si tienes revisión técnica vigente, si estás transmitiendo a través de GPS, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, si se evidencia producto de la intervención algún tipo de infracción, a través del teléfono se ingresa los datos para generar el acta de control, ¿correcto? Pero dentro de esa generación del acta de control hay la posibilidad de que el administrado pueda poner sus observaciones. Y claro, las observaciones tienen que, bajo esa premisa de que todo se hace por el teléfono, tienen que ser dictadas al inspector. Lo que nos comenta Seclen es la situación en donde, pese, digamos, a que el administrado le ha dictado, el inspector ha omitido o simplemente ha consignado, no formula observaciones. Entonces, ¿cómo superar eso? ¿O cómo evidenciar que, digamos, no se ha seguido el procedimiento correcto para la generación de esa acta? La única forma para contrastar eso y para que alguien pueda tener una evidencia es
una grabación, ¿no? Es una grabación a través de la cual tú evidencias en ese momento en donde le digas al inspector, señor inspector, quiero dejar mis observaciones en el acta, antes de que el acta sea impresa. Entonces, producto de eso, tú a través del video evidenciarás que el inspector no ha consignado o que se está impidiendo a que tú puedas consignar las observaciones. Y que si ha generado, ha impreso el acta, precisamente ya tienes un medio de prueba a través de la grabación que no se habría seguido el procedimiento correcto. Esa es la alternativa, digamos, para que tú puedas evidenciar de que efectivamente el inspector no ha cumplido, no habría cumplido con ese deber que tiene, ¿no? De facilitar que los administrados coloquen sus observaciones. Bien, ahora continuemos. Respecto a las modalidades de fiscalización, Sutran realiza las intervenciones al transporte de mercancías de dos maneras. A través de una fiscalización de campo y a través de una fiscalización de gabinete. La fiscalización de campo, en síntesis, es aquella fiscalización que realizan los inspectores en algún punto de la red vial. Es decir, se caracteriza porque hay un desplazamiento de los fiscalizadores fuera de la oficina. Se van a una estación de pesaje, se van a un punto de control, se van a algún centro de generador de carga, etc. Y allí realizan la fiscalización. También hay fiscalizaciones de gabinete, claro que sí. Las fiscalizaciones de gabinete se caracterizan porque el monitoreo o el control o la vigilancia no implica un desplazamiento de personal, sino que lo realizan desde las mismas oficinas, ¿correcto? Por poner un ejemplo, Sutran tiene la información de cuándo vence una revisión técnica o cuándo vence un SOAT, ¿correcto? El transportista tiene que cumplir con una condición de operación de que el SOAT o la revisión técnica esté vigente. Hoy día vence el SOAT de la empresa de transporte de Jorge Espinosa, de un vehículo de la empresa de Jorge Espinosa. No es necesario que un inspector de la Sutran se pare en un punto de la vía a esperar que pase ese vehículo para imponerle un acta y decirle, tú no estás cumpliendo con tener la revisión técnica vigente. No. Como acá en Sutran se tiene la, la base de datos de cuándo vencen las revisiones técnicas, si hoy día vence, se detecta el hecho y se genera un informe de fiscalización en el cual se evidencia que ese vehículo ya no tiene la revisión técnica vigente y por tanto se debe notificar al transportista para que el transportista pueda subsanar ese incumplimiento. ¿Correcto? Para que pueda subsanar el incumplimiento. Si el transportista no subsana ese incumplimiento, se puede aperturar un procedimiento sancionador que la consecuencia de ese procedimiento sancionador es cancelar la habilitación del vehículo. Cancelar la habilitación del vehículo. Entonces, este es un ejemplo clarísimo de lo que es una fiscalización de gabinete. No es necesario que el inspector se desplace para verificar si el vehículo tiene una revisión técnica. Y otra forma de fiscalización de gabinete es a través de la utilización de sistemas informáticos. Que les acabo de comentar, que el MTC tiene una base de datos de todas las revisiones técnicas, de todos los SOAT. Incluso no resulta aplicable para el transporte de mercancías, correcto, no resulta aplicable para el transporte de mercancías, pero también se puede vigilar el GPS, la velocidad. Entonces, la detección de la velocidad a través de un GPS es un claro ejemplo de fiscalización de gabinete. ¿Correcto? Seclen, escuchamos. Sí, doctor. Con relación a este tema de la fiscalización de gabinete, a ver, ¿se puede ser factible de que se pueda realizar una fiscalización de gabinete, por ejemplo, al verificar la resolución que ha otorgado la autorización para prestar el servicio? Por ejemplo, tenemos una autorización del servicio para 50 unidades, pero ¿qué pasa? Que esta empresa ya no tiene 50, tiene 70 unidades. Entonces,
no los ha, no ha actualizado ese incremento de unidades, pero ya se tiene la información. Entonces se puede hacer una fiscalización de gabinete, ir al lugar de la empresa y verificar todos esos vehículos que no se encuentran dentro de esta resolución, o se tenga que hacer la fiscalización de campo, como es con los inspectores. Estamos hablando de mercancías, ¿no? Bueno, no, en este tema de transporte, en tema de transporte. Por eso, ¿de mercancías o de pasajeros? Pasajeros. Ya. No voy a detenerme en el tema de pasajeros, ya la pregunta la considero válida, pero va a haber otra clase que estaba preparando Sefortrans y ahí vamos a hablar de la fiscalización de pasajeros, ¿correcto? Entonces, para poder avanzar, porque ya nos queda 20 minutos, sí me gustaría avanzar nada más en el tema de transporte de mercancías. ¿Ya sé, Clen? Discúlpame por esta vez. Fernando, Sí, doctor, buenas noches. buenas noches. Disculpe, sé que el tiempo es corto y el tema es bastante largo. Tengo una duda nomás, que a veces por acá en Piura hay carreteras que son nacionales y a la vez son provinciales, regionales, distritales incluso. Y Ajá, algunos inspectores de la Sutran cometen ese abuso, ¿no? Como es carretera nacional, detienen cualquier clase de vehículo. ajá. Por ejemplo, el Decreto Supremo 017-2009 MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, establece que la fiscalización de mercancías es a partir de los 2.000 kilos. Ya. Entonces, ellos, algunos inspectores, obviamente deben estar poco capacitados o deben ser corruptos, detienen esas camionetas, que ninguna camioneta lleva más de 2.000. El pretexto es de que tiene placa amarilla, que esa camioneta debería tener placa blanca para que no la detenga. Incluso se molestan cuando se comienza a grabar. Según ellos, el usuario no tiene derecho a grabar las intervenciones. Entonces, ante esta situación, yo creo que esos inspectores, entre comillas, deberían ser capacitados y entender, pues, de que una cosa es el servicio de transporte de mercancías público y otra cosa es el privado y peor el particular, ¿no es cierto? Ujú. Sí, mira, eh, ahí está más relacionado al transporte de mercancías, está relacionado más al transporte de pasajeros, pero acá cabe incidir en lo siguiente. Cuando un inspector ve venir un vehículo, en principio no sabe qué tipo de servicio está prestando hasta que lo detiene. Si no es que cómo se detectaría la informalidad, por ejemplo, en el transporte de pasajeros, ¿no? O sea, yo puedo ver un Sí. vehículo que viene con placa blanca, ¿correcto? Pero realmente está prestando un servicio no autorizado. ¿Me dejo Podría entender? ser. Entonces, en esos escenarios, un inspector de la Sutran no está en la posibilidad de adivinar, ¿correcto?, qué tipo de servicio está prestando el vehículo que está viniendo. Puede ser una pickup, que es una categoría N1 y por tanto puede tener placa amarilla, ¿correcto? Es Sí, una N1, puede es tener placa. mercancías, pero puede ser que ese pickup, esa N1, esté prestando un servicio no autorizado de pasajeros. Entonces, Podría ser. por eso es que se interviene el vehículo. Entonces, eso lo podemos abordar en la siguiente clase, que como Ya. les acabo de mencionar, y ahí podríamos discutir a mayor detenimiento. Pero sí me Bien, gustaría bien. culminar con el tema Ya, de mercancías. Bien, Fernando, ya, gracias por la ya, pregunta. doctor. Muchas gracias, Listo. muchas gracias. Entonces, esas son las modalidades de la fiscalización. Y esto se aplica tanto para transporte, tránsito, pesos y medidas, etcétera. Ahora, vamos a ingresar un poco a lo que es la fiscalización al transporte propiamente. Y acá yo quisiera hacer una pregunta, no sé si alguien se anima a responderla, pero ¿alguien sabe cuántas empresas de transporte de mercancías hay autorizadas por el MTC? Y la segunda pregunta es, ¿cuántos vehículos de transporte de mercancías, vehículos, hay habilitados por el MTC? ¿Alguien tiene alguna idea, alguna noción o alguien quiere lanzar algún número? ¿Sí? ¿Alguien se anima? A ver, creo que están un poco tímidos, pero esta es una información más o menos al cierre del año del 2024, ¿no? Ahí está la estadística respecto al transporte de personas, pero al lado derecho está específicamente el transporte de mercancías.
El MTC tiene más de 160.000 empresas autorizadas. Más de 160.000 empresas autorizadas para el transporte de mercancías. Y esas 160.000 empresas engloban más de 360.000 vehículos habilitados para el transporte de mercancías. Es un universo grande, correcto, es un universo grande. Y ese universo es el que tiene que fiscalizar la SUTRAN, correcto. El transporte de mercancías por carretera involucra una gran cantidad de vehículos. Bien. Ahora, la fiscalización del transporte, correcto, la fiscalización del transporte se puede realizar de campo, de gabinete, pero todo esto está regulado en una directiva que aprobó la SUTRAN en su momento, a través de la resolución de superintendencia 15/2021, ¿no? En esta directiva se regula tanto la fiscalización del transporte de pasajeros como la fiscalización del transporte de mercancías. Bien, y como ya les había adelantado un poco, en la fiscalización de campo que realiza la SUTRAN, se realiza a través de los inspectores, ¿correcto? Se realiza a través de los inspectores de la SUTRAN. Y estos inspectores, cuando realizan la intervención, producto de su intervención, generan actas de control. Si la intervención está todo ok, digamos así, no hay ningún incumplimiento, no hay ninguna infracción, se genera un acta de control conforme. Pero si se evidencia algún incumplimiento, alguna infracción, se levanta un acta de control no conforme. Esa acta de control no conforme, en algunos casos, inicia el procedimiento sancionador de manera directa. Sobre todo si el incumplimiento que se ha detectado es un incumplimiento o una infracción dirigida al conductor, porque el conductor está presente en ese momento. Entonces, cuando el inspector levanta, impone el acta y le entrega en ese momento al conductor un acta que tiene una infracción, a partir de allí se entiende notificada la imputación de una infracción, la imputación de cargos y se inicia un procedimiento sancionador. Si el incumplimiento o la infracción que se ha detectado es al transportista, igual se impone el acta no conforme en ese momento, se le da una copia al conductor, pero esa acta de control no conforme tiene que ser notificada al transportista, ya sea en su casilla electrónica o en su domicilio físico. Y a partir de esa notificación de esa acta, se entiende por notificada la imputación de cargos a partir del cual se inicia un procedimiento sancionador. ¿Correcto? Entonces, tenemos que tener en cuenta también estos escenarios en cuándo se inicia un procedimiento sancionador y cuándo no se iniciaría un procedimiento sancionador. Y en el caso de la fiscalización de gabinete, como les mencioné, se realiza acá se realiza en las oficinas de la SUTRAN. Bien, y se hace a través del Centro de Gestión y Monitoreo. SUTRAN cuenta con un centro de gestión y monitoreo a través del cual, valga la redundancia, monitorea los vehículos que transitan por la red vial nacional. Bien, y este centro de gestión y monitoreo, como les comenté, es el que verifica si, por ejemplo, se le ha vencido algún documento a la empresa de transporte, si se le ha vencido la autorización, se le ha vencido la revisión técnica, el SOAT, etc. Y a partir de allí se elabora un informe de gabinete que se notifica al transportista para que pueda eventualmente levantar ese incumplimiento. Seclen. Doctor, una consulta. Por ejemplo, bien como usted está explicando, ¿no? El inspector levanta el acta de no conforme, el acta de control no conforme, sí, y adopta una medida preventiva, por ejemplo, del vehículo, ¿no? Internamiento del vehículo. ¿Qué es lo que pasa? Que con el fiscal móvil hacen el secuestro del vehículo con el propietario, ¿no? Con el propietario del vehículo. Y levantan el acta con los datos, por ejemplo, en este caso de una empresa, y consignan, pues, ¿no? Que firma el acta de control, de internamiento, la empresa,
y consignan al final el nombre del conductor que que se encuentra intervenido en el momento. Entonces, ¿cómo pueden levantarle un acta de control? Incluso a veces cuando es una persona natural, lo consideran al propietario, pero quien firma en la parte final, donde concluye con el acta, consigna, ¿no? Que el mismo que firma en el presente, pero no es el que ha sido considerado en el acta, sino es el conductor que está presente. Entonces, ¿cómo puede ser válida esa acta de internamiento si no lo está firmando el propietario a quien le están entregando el vehículo como medida preventiva que está adoptando la Sutran? Ya, o sea, la pregunta es, ¿por qué se designa como depositario el propietario? Claro, claro, doctor, o sea, y lo hacen válido. Ese documento el acta de internamiento del vehículo, cuando consideran en los datos al propietario que no se encuentra presente al momento de la fiscalización que hace Sutran, pero quien está presente es el conductor que ha sido intervenido, ¿no? Para que aplicar la medida preventiva del vehículo, pues, de que cuando le retira las placas, por ejemplo, en este caso. Ya, ok. Pero esos escenarios son más relacionados al transporte de pasajeros, ¿cierto? Tanto también en transporte, porque encuentran este vehículo que transporte mercancías y retiran las placas. No tiene autorización para prestar el servicio. Ajá, ajá, Ujú. exacto. Y Sí, doctor, ese es, dime, una dime. aclaración en lo que usted depende también, había hecho comentario un participante anterior, pues en los vehículos N1 no tenemos placa blanca, ¿no? Todos son placas amarillas. O Correcto. sea, todos los vehículos de N1 son vehículos de transporte de mercancías. Eso es lo que también le quería aclarar. Sí, claro, es lo que mencioné, ¿no? Los N1 son un vehículo de mercancías, por tanto es la placa amarilla, ¿no? Pero bien, mira, más adelante vamos a hablar algo rápido sobre las medidas preventivas y ahí podemos comentar lo que acabas de mencionar. Ahora, la fiscalización de gabinete también proviene, por ejemplo, de los de los accidentes que pueden ocurrir. A ver, si un vehículo de transporte de mercancías tiene un accidente y producto de ese accidente hay daños personales, ya sea lesiones o el fallecimiento de una persona, ¿correcto? Eh, Se elaboran informes de gabinete, incluso se aplican como medidas preventivas la suspensión de la habilitación del conductor y la suspensión de la habilitación del vehículo, ¿correcto? Con la finalidad de verificar más adelante que el vehículo pueda pasar una nueva revisión técnica y que el conductor pase un nuevo examen psicosomático para verificar, en el caso del vehículo, que el vehículo ya está en óptimas condiciones y puede volver a prestar el servicio, y en el caso del conductor, para verificar si ya cuenta con la aptitud física y psicológica para volver a conducir, ¿correcto? También se elaboran informes de gabinete en ese caso, en esos escenarios de accidentes de tránsito. Bien, acá hay un ejemplo de un acta de control no conforme, ¿no? Por una infracción relacionada a a que se utilizó un vehículo que no se encuentra habilitado, ¿no? Acá ustedes pueden ver el código del incumplimiento, el agente infractor, he trabajado algunos datos por tema de reserva, ¿no? Transporte de mercancías, en este caso transportaba arroz, y la observación del inspector es que se constató que el conductor realiza la conducción de un vehículo que no se encuentra habilitado por la autoridad competente, ¿correcto? Ese es el hecho, digamos, que se evidenció. Y eso trae, la posible sanción es una suspensión, una, una suspensión de la autorización por el plazo de 90 días. Esa sería la consecuencia jurídica como sanción en caso se determine la responsabilidad administrativa del transportista. Bien, ahora las medidas preventivas. ¿Qué son las medidas preventivas? Las medidas preventivas son aquellas medidas administrativas que la autoridad impone frente al incumplimiento de ciertas obligaciones que representan algún tipo de riesgo para algún derecho, interés o bien jurídico que busca tutelar las normas de transporte.
El caso que nos compartía nuestro compañero Seclen está relacionado a el internamiento del vehículo. El internamiento del vehículo es una medida preventiva que se puede aplicar bajo dos modalidades, cuando existe un depósito cercano y cuando no existe un depósito cercano. Si existe un depósito cercano, el vehículo es internado en ese depósito físicamente. Si no hay un depósito cercano, la norma te establece que se le tiene que retirar las placas de rodaje y designar a un depositario, ¿correcto? Como el responsable de tener ese vehículo depositado en un lugar físico, ¿correcto? Ahora, la norma establece que el depositario, si no me equivoco, es el propietario, ¿correcto? Entonces, ese es el escenario que colocaba nuestro compañero Seclen. ¿Hay otros tipos de medidas preventivas? Sí, hay otros tipos de medidas preventivas. Por ejemplo, volviendo al caso de un accidente de tránsito, si hay un accidente de tránsito, hay producto de ese accidente, hay fallecidos o heridos, ¿correcto? La norma te establece que se tiene que suspender precautoriamente la habilitación del conductor y la habilitación del vehículo, ¿correcto? Esa suspensión de la habilitación del conductor y del vehículo se van a poder levantar en el caso del vehículo cuando pase una nueva revisión técnica. Y en el caso del conductor, cuando pase nuevamente una evaluación psicosomática en donde se verifique que ya esté en condiciones para volver a conducir, ¿correcto? Hay otras medidas preventivas que nada más son las que pueden observar, pero que por un tema de tiempo no las vamos a comentar a profundidad. Y finalmente, el tema de fiscalización a los pesos y medidas vehiculares, que también me gustaría tocarlo. De igual manera, es una fiscalización de campo a través de los inspectores que se puede realizar en las vías, en las estaciones de pesaje, y producto de las intervenciones se pueden levantar formularios de infracción cuando se evidencia alguna infracción a los pesos y medidas vehiculares. Y también hay fiscalización de gabinete. Esta fiscalización de gabinete sustancialmente se genera en razón a los tickets de pesaje que puedan emitir las concesionarias. A nivel nacional, en la red vial nacional, hay diversas empresas concesionarias que tienen a cargo la administración y la conservación de la vía, en donde cobran peajes, pero también donde hay estaciones de pesaje. En las estaciones de pesaje lo que se hace es controlar los pesos y las dimensiones vehiculares también, pero sobre todo los pesos, con la finalidad de verificar que los vehículos de mercancías no excedan el peso. ¿Por qué? Porque al exceder el peso y el vehículo al no soportarlo, existe un desgaste mayor de la capa asfáltica de la vía, lo cual es en detrimento a su preservación en el tiempo. Esa es la razón de ser de fiscalizar los pesos vehiculares, ¿correcto? Y acá hay un gráfico en donde se encuentran las estaciones de pesaje tanto de las concesionarias como las administradas por la Sutran. Y ya para cerrar, este es un ejemplo del tema de pesos vehiculares. Este es un ticket de pesaje emitida por la concesionaria de Viandes. Este control de peso lo pasó en noviembre del 2024, este vehículo que termina con la placa 871, ¿correcto? El peso total que se evidenció es más de 36 toneladas. Y el tipo de vehículo, la configuración vehicular es C3. Entonces, esto es un poco enredado, correcto, pero lo voy a explicar con el Reglamento Nacional de Vehículos a continuación. Pero fijémonos en este gráfico. Este es la intervención el 15 de noviembre, la placa 871, la configuración vehicular C3, que es la de acá. El peso bruto total máximo, de acuerdo al Reglamento Nacional de Vehículos, que lo vamos a ver a continuación, es de 25 toneladas. 25 toneladas. ¿Cuánto registró como peso bruto? Más de 36 toneladas.
y la infracción que se habría evidenciado es la infracción con código P3. Pero a ver, ¿cómo se digiere esto? Vamos a mostrarlo a continuación rápidamente. Este es el Reglamento Nacional de Vehículos, que es el Decreto Supremo 58/2013 MTC. Bien. En este reglamento, en el anexo número 4, se establecen los pesos y medidas que tienen que tener los vehículos. Y acá pueden ver, lo voy a agrandar un poco, las distintas configuraciones vehiculares. El caso que habíamos mostrado tiene una configuración vehicular de C3, que es esta, la que estoy subrayando, ¿correcto? Y de acuerdo a esta configuración C3, que tiene 3 ejes, como pueden ver en la imagen, tiene una longitud máxima de 13.2 metros, ¿no? Etcétera. Pero lo que nos interesa para los fines del ejemplo es esto, que de acuerdo al reglamento puede llevar máximo o en total, como peso bruto total, 25 toneladas. ¿Correcto? 25 toneladas. ¿Cuánto estaba transportando de acuerdo al ticket de pesaje? 36 toneladas. ¿Correcto? 36 toneladas. ¿Qué infracción se le estaba colocando? La P3. Vamos a ver cuál es la infracción P3. Nada más hay que hacer una operación aritmética. Si estoy llevando 36 toneladas y el máximo es 25, ¿cuánto de exceso estoy llevando? 11 toneladas. Muy bien. ¿Qué me dice el reglamento respecto a las infracciones por exceso de peso? En el anexo número 7, correcto, en el anexo número 7 de este reglamento está el cuadro de infracciones y sanciones. Y como habíamos visto en el ejemplo, se ha colocado la infracción P3. Vehículo con exceso de peso bruto vehicular es decir, mayor a 3 toneladas. ¿Se le aplica la P3? Sí, porque llevaba 11. ¿Saben cuánto es la multa para el generador de carga? 10 UITs. La multa fue del año pasado, ¿cierto? Digamos, el hecho que se detectó fue del año pasado, ¿cierto? ¿Cuánto costaba el año pasado la UIT? 5.150 soles. Por 10 UITs, por 10, más de 50.000 soles. Esa es una multa para el generador. Claro, y tendríamos que hacer el cálculo matemático para la multa para el conductor y para la multa para el transportista, ¿no? Pero démonos cuenta del impacto que puede tener el llevar un exceso de peso, ¿correcto? Multas de más de 50.000 soles, en este caso para el generador de la carga. El generador de la carga es el dueño de la mercancía, ¿correcto? Entonces, esto es importante tener en cuenta. Bien, esto es lo que quería comentar el día de hoy. Agradezco su atención. Nada más antes de cerrar, nuestros amigos de C4Trans quieren comentarnos algo respecto a alguna promoción que hay para algún curso que